Mis amados hermanos, uno de los mayores riesgos que como creyentes podemos enfrentar es el hecho de que como la salvación es por gracia, no importaría el estilo de vida que llevemos después de alcanzar la salvación. La carta del apóstol Pablo a los Efesios nos ha hablado acerca de que la salvación ha sido un regalo de gracias, no ha sido por obras para que nadie se gloríe. Es lo que hemos estudiado en otras partes de esta carta. Y muchos podrían llegar a pensar que si la salvación es por gracia y no por méritos, no importa entonces cómo vivamos. Pero no hay nada más falso que esto. En ninguna manera el Nuevo Testamento apunta a algo así. Nuestra vida y la forma en cómo la vivamos importa mucho. Y Pablo inicia por eso su carta exponiendo doctrina. Y como lo hemos mencionado en otros apartes también de estos sermones, la doctrina correcta producirá las prácticas correctas. La nueva vida y la gracia no son una licencia para vivir de cualquier manera para el cristiano. El cristiano entiende que tiene una responsabilidad y que debe vivir de la forma correcta. El cristianismo no es una religión moralista, sin embargo, sus prácticas se desprenden de la correcta evaluación que nosotros hacemos de nosotros mismos como creyentes. Solo la doctrina correcta, solo la enseñanza correcta va a producir las prácticas correctas. Entendiendo que ahora nuestras prácticas no van a producir salvación y no añadir a esa salvación, sino que va a ser resultado de nuestra salvación. La nueva vida del creyente se caracteriza por la pureza y ese es precisamente el tema de esta porción. La vida nueva del creyente se caracteriza por la pureza. La esencia del pasaje es esta. Pablo lo menciona en el versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Ya no andéis así como andan también los gentiles. Esa es la esencia. Ya no vivan como viven los incrédulos o como dice la nueva traducción viviente, como los que no conocen a Dios. Esa había sido su vida antes. Ya no vivan como ellos. Pero ahora deben comportarse de una manera diferente. Los cristianos están llamados a vivir su vida diaria de una manera que les diferencie con claridad del mundo que les rodea. Y a través de un estilo de vida diferente al que llevaban antes de ser cristianos. Pablo quiere que las vidas de los creyentes estén determinadas por esa relación con su Salvador y esa nueva identidad que tienen en Él. Por eso una constante de esta carta es esa nueva identidad que tienen en Cristo, lo que son ellos. Pablo lo ha mencionado también en otras cartas, somos nuevas criaturas y somos nuevas criaturas, eso implica un estilo de vida diferente y Pablo lo muestra muy bien aquí cuando habla acerca de esa nueva identidad que tenemos nosotros como creyentes. Y eso va a implicar muchos aspectos en nuestra vida y entre ellos que tiene que haber un cambio en la manera de pensar y de hacer las cosas, del estilo de vida que estamos llevando que debe ir en concordancia a esa nueva identidad que nosotros tenemos. Para poder hacer esto, los creyentes necesitaban comprender lo que habían sido antes en Cristo y lo que ahora eran y cómo eso se debía evidenciar en su estilo de vida. El pasaje posterior, el que estaremos estudiando, si Dios permite, la próxima semana, Pablo va a dar ejemplos prácticos, ejemplos de la vida diaria, de cómo eso se debe mostrar en la vida de los creyentes. Y eso va a contrastar con lo que ahora son en Cristo. La parte anterior del capítulo que estuvimos considerando la semana anterior tiene que ver precisamente con la con la diversidad en medio de la unidad de la iglesia y cómo Dios a través de los dones hombres de las personas que había capacitado para edificar el cuerpo de Cristo a través de la enseñanza, hacían de este pueblo un pueblo diferente. Lo que dirá en esta porción es consecuencia de lo que he venido hablando. Mis amados hermanos, la nueva vida en Cristo es resultado de la unidad y diversidad dentro de la iglesia, pero debe mostrarse en un estilo de vida en el creyente. Para ello, Pablo va a hablar afirmando su autoridad. Noten que Pablo inicia esta porción diciendo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Pablo está tomando esa autoridad que Jesús mismo le ha dado para hablar a la iglesia. Habla afirmando su autoridad con la autoridad del Señor. No está hablando por su propia cuenta. Es como si le estuviera diciendo a ellos, les insisto en el Señor. Hablo de parte del Señor. En otra versión les dice, les encargo. Y esto
porque viene del Señor. Y es como una advertencia que quiere hacerles. Así que estas palabras debían ser tomadas por la iglesia con mucha seriedad, con mucho entendimiento de lo que tenía que ser. Lo primero que Pablo quiere mostrar es cómo la vida de los incrédulos en la que los creyentes estaban antes y cómo debe ser la nueva vida en Cristo y las características que ésta debe evidenciar en este sermón que yo he titulado La nueva vida en Cristo, vestidos del nuevo hombre. La nueva vida en Cristo, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuáles son entonces esas características de la nueva vida en Cristo? Lo primero que debemos ver es la vida del viejo hombre. La vida del viejo hombre. Acompáñenme nuevamente en los versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo les hace un llamado a los creyentes para que ya no anden como los gentiles, como los otros gentiles. Y andar aquí es una metáfora para indicar el comportamiento de alguien. Hablamos de las andanzas de alguien para referirnos al estilo de vida de una persona. Las andanzas de alguien son el estilo de vida de una persona. Y Pablo es claro: ya no anden. O sea, ya no vivan como aquellos que no conocen al Señor. Ya que ustedes ya no son eso eran ustedes antes. Ahora su vida es diferente. Al hablarles de esta manera, los lleva a recordar el comportamiento en su vida antes de Cristo. Esas eran sus andanzas, pero ahora ya ustedes no deben andar. Ese ya no debe ser su comportamiento. Y para aclararles esto, para mostrarles cómo es su vida, ahora les lleva a mostrar esa vida que antes llevaban. Y lo primero que les dice es que los gentiles, ellos andan en la vanidad de su mente. Y aquí hace referencia a la manera de pensar. Al hablar de la vanidad de su mente, está hablando acerca de una forma de pensar de estas personas. Vanidad en la Biblia se refiere a algo vacío y sin sentido. Vanidad no tiene que ver con, en la Biblia no hace referencia a ese excesivo cuidado personal, a esa persona que está mirando constantemente cuán hermosa es frente al espejo. No, vanidad en la Biblia es algo vano, algo vacío. Pablo lo usa aquí para indicar que lo que ellos tienen en sus mentes los hace estar irremediablemente confundidos, pues sus pensamientos son triviales, sus ideas son tontas, sus criterios son equivocados, viven una vida sin propósito, sin esperanza, y sus búsquedas jamás los satisfacen. Esa es la intención de Pablo al hablar acerca de que ellos andan en la vanidad de su mente. En la Escritura, una porción en el Antiguo Testamento precisamente apuntaba a eso. Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, hablaba acerca de la vanidad de la vida. Él, siendo el hombre más sabio, vivió en un momento de su vida apartado del Señor, alejado de Dios, lo que hizo que sus búsquedas en todo tipo de deleites fueran infructuosas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si ustedes leen el libro de Eclesiastés, se van a dar cuenta de cuáles fueron esas búsquedas. Salomón buscó conocimiento, Salomón buscó riqueza, Salomón buscó a través de la sexualidad, Salomón buscó toda clase de deleites. Y al final se dio cuenta de que todo eso era vacío, era infructuoso. No le servía de absolutamente nada. No logró encontrar la plenitud que él estaba buscando a través de todas esas cosas. Esa es la triste realidad del hombre sin Dios, tratando de buscar sentido en cosas que no le van a dar sentido, tratando de encontrar su identidad en aquello que no puede darle identidad. Por eso ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos tratan de entender quiénes son a través de sus búsquedas, pero sus búsquedas nunca van a dar la respuesta a quiénes son ellos en realidad. Y así andaban estos efesios que ahora son creyentes. Ellos andaban en la vanidad de su mente, lo que hacía que sus búsquedas nunca los satisfacieran. La vida vana es aquella que no se vive de acuerdo al temor de Dios. Lo que la hace superficial, como lo hemos dicho, la hace trivial, sin propósito, a menos de que se ordene en torno a Dios y sus propósitos. Ahora,
Aquí tenemos que hacernos nosotros una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado nuestra vida de esta manera? De manera vana, tratando de encontrar significado y propósito en cosas que no nos otorgan propósito y significado. Y aún siendo creyentes, tratamos de darle sentido a nuestra vida a través de cosas que simplemente son reflejo de una vida que aún no ha cambiado. Mis amados hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que entrar a pensar, porque las palabras de Pablo se aplican perfectamente a nuestras vidas. No andemos como andábamos antes, en la vanidad de nuestra mente, tratando de encontrar sentido y significado en nuestra existencia en cosas que jamás podrán darnos ese significado. Ahora, Pablo quiere que entiendan esto. ¿Por qué los gentiles que no tienen a Dios están viviendo de esta manera? Mira lo que dice el versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pablo quiere que los creyentes entiendan esto. La mente de estas personas, la mente de las personas sin el Señor es una mente que está en oscuridad. No pueden pensar con claridad. Y al hablar de la mente está hablando acerca del razonamiento, del pensamiento. Y esto no significa que ellos estén incapacitados mentalmente. Los hombres sin Dios, los hombres sin Cristo, aún son capaces de grandes cosas. Son capaces de hacer bella música, de pintar bellos cuadros, de crear obras hermosas, inventos que ayudan a la humanidad, de generar progreso y desarrollo. No está hablando acerca de ese razonamiento intelectual. Cuando hablamos acerca de la manera de pensar, a lo que Pablo se refiere es a la capacidad de pensar, planear y de hacer juicios morales y de estilos de vida, de las elecciones en los estilos de vida en las personas. De la misma manera en que se pueden hacer grandes cosas, también ellos son capaces de grandes maldades. Aquellos hombres que pueden crear ciencia y usar ciencia para crear medicinas que sanan los cuerpos, también son capaces de producir venenos que matan a grandes cantidades de personas. Esa es la terrible condición del ser humano. Por eso están entenebrecidos en su entendimiento. Su juicio moral está afectado, su juicio moral está dañado. Y lo anterior está unido a la siguiente porción, porque están en ignorancia de Dios, de su voluntad y de su propósito para sus vidas. Este es el resultado de esto. Y es el resultado de un corazón endurecido. Ellos han querido ignorar a Dios, por eso están en oscuridad en su mente, y eso ha causado también que su corazón esté endurecido. Y al hablar desde el corazón, está hablando acerca de las motivaciones por las cuales hacen las cosas. ¿Qué es lo que los motiva? Pablo va a usar aquí una expresión para la palabra endurecido que habla acerca de algo más fuerte que el mismo mármol. Es como la de un hueso que se ha roto y que después de sanarse no se restauró bien y produjo una formación ósea más fuerte que el hueso mismo, pero que lo ha dejado deformado. A esa dureza está hablando el apóstol Pablo, pero él la lleva un poco más allá porque también tiene que ver con una callosidad. Es como si el corazón del ser humano no solamente se hubiera endurecido como una piedra, sino que le hubiera generado un callo. Y para poner una ilustración de esto, cuando alguien empieza a estudiar un instrumento de cuerda, a tocar un instrumento como la guitarra, el bajo, algún otro instrumento de cuerda, al principio el dolor por la presión en las cuerdas es muy grande. Y esto pasa hasta que se desarrolla el callo, que va a permitir que sea más fácil tocar. A lo que Pablo hace referencia aquí es algo similar, pero en un sentido en el que el sentido al que apunta es un sentido negativo, pues la dureza, en este caso, la dureza del corazón hace insensibles a las personas. Y Pablo lo va a usar en el sentido metafórico para referirse a que ellos también se han vuelto ciegos a nivel espiritual. Tiene que ver con una terquedad espiritual. Es un no querer ver, como dice un comentarista, han entorpecido, o hay un entorpecimiento en la facultad de percepción que lleva a una ceguera moral. Esa es la dureza del corazón, la callosidad que ha vuelto insensibles a las personas. Y es por esta razón que no pueden ver que muchas de sus acciones o sus prácticas son malas, son contrarias a la voluntad de Dios. No ven lo malo que están haciendo.
Podríamos resumir el argumento de Pablo aquí. A causa de la ignorancia que domina a estas personas y la dureza de su corazón, cerraron la mente y se endurecieron hacia él, lo que los hace pensar solamente en cosas sin sentido. Y esto tristemente los hace vagar lejos de Dios y la vida que él les ofrece. Qué mayor terquedad que no querer disfrutar de esa vida maravillosa que solo Dios puede dar. Esa es la mayor terquedad. Ahora, si las motivaciones no son las correctas y sus razonamientos entonces sus razonamientos no van a ser los adecuados, lo que los va a llevar a pensar cosas sin sentido lejos de Dios. Esa es la intención de Pablo cuando les está hablando acerca de esto. Esa mente oscurecida, o sea, esa razón va a resultar en motivaciones equivocadas, lo que hay en su corazón, lo que los hace insensibles a lo que Dios ofrece, a eso santo, a eso bueno, a eso verdadero que solamente Dios puede darles. Por eso estas personas son muy propensas hacia lo malo. Van a inclinarse. Aquella persona sin Dios, sin preocuparse, que aquella persona que está en oscuridad, en ignorancia, con un corazón endurecido, va a ser muy propicio, muy propenso a escoger lo malo en vez de lo bueno. Por la ignorancia del hombre en cuanto a Dios, es que el hombre ha cometido tantos errores. Y un ejemplo de esto es la misma historia. Basta con solamente ver lo que ocurrió después de que se acuñara esa frase al final del siglo XIX que decía que Dios había muerto. Cuando el hombre quiso enterrar a Dios y quiso colocarse encima, el hombre como la máxima expresión de todo lo que hay, el hombre creyó que podría lograr todas las cosas. Pero tristemente 2 guerras mundiales demostraron que el hombre es capaz de la mayor destrucción posible, de la mayor ignominia posible. Ese es el hombre sin Dios, muy propenso hacia lo malo. Y lo triste de eso es que el hombre sin Dios busca suprimir lo bueno porque lo bueno los hace sentir mal. Lo bueno los hace sentir mal. Su falta de Dios se evidencia precisamente en la vida que llegan, pues cometen toda clase de pecados, dice la palabra del Señor. Por eso su condición, lejos de mejorar, empeora. El hombre sin Dios es capaz de todo lo malo. Por eso el versículo 19 dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esta es la manifestación de la condición de sus acciones, porque su insensibilidad se muestra en que han perdido la vergüenza. Es como si se hubieran quitado los límites, aquellas barreras que limitaban su comportamiento. Así que se entregan a los vicios y practican con gusto toda clase de actos indecentes. Cada vez que vemos la decadencia moral, vemos una demostración de que esto es totalmente cierto. Ese corazón endurecido que los ha vuelto insensibles ha hecho que ya no tengan límites y que el hombre sea sin vergüenza, sin preocupación moral. Su vida es una vida sin vergüenza, sin preocupación de lo que piensan los demás. Como dice una canción, ¿a quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así viviré. Yo nunca cambiaré. Ese es el lema del hombre sin Dios. Su vida es una vida sin vergüenza y esto lo hacen porque no les importa lo que vean de él. Lo triste de esto no es solamente el daño que se están haciendo a sí mismos. Lo triste de eso es que no respetan la dignidad de los demás, ni mucho menos respetan los derechos de otras personas. Su preocupación son ellos mismos, su gratificación personal sin preocuparse por nadie más. Esa es la triste realidad del hombre sin Dios, egoísta, centrado en sí mismo. Cuando Pablo habla aquí de toda clase de impureza, se refiere a todo tipo de pecados, que es ese deseo irresistible de tener aquello que no se tiene derecho a tener, de vivir en oposición a Dios en el mundo en que Él ha creado. Y esto va desde las cosas tal vez más sencillas o más tontas, como tomar cosas materiales, cosas que no te pertenecen,
pero también que se lleva a mirar a las personas como medios para obtener un fin, como medios para salirse con la suya, hasta todo tipo de conductas en la vida diaria, conductas en el área sexual, conductas en el área moral, conductas en el trabajo equivocadas, todo tipo de prácticas que vayan en contravía de la palabra del Señor. Vivir en oposición a Dios en el mundo que Él ha creado. Pablo resume su argumento de una manera más, o más bien expone su argumento de una manera más extensa en Romanos capítulo 1, el versículo 21 al versículo 32. Y voy a leer la palabra del Señor, es una porción un poco larga, pero quiero que escuchen cómo Pablo habla acerca de esto. Dice la Escritura de la siguiente manera, Romanos capítulo 1, el versículo 21 al 32. Y dice la Escritura de la siguiente manera: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios nos entregó la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y abandonaron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que los practican. Esa es la terrible condición del ser humano. Esa es la radiografía del ser humano. William Barclay, un comentarista, hablando acerca de la condición del ser humano sin Cristo, que Pablo ha presentado en estos versículos del 17 al 19 en Efesios, dice lo siguiente: en el mundo pagano, Pablo veía tres cosas terribles. Veía los corazones humanos tan petrificados que ya ni se daban cuenta de que estaban pecando. Veía a las personas tan dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la vergüenza y la decencia. Veía a las personas tan a merced de sus deseos que ya no les importaban los demás a los que pudieran perjudicar y cuya inocencia destruían con tal de satisfacer sus deseos. Estos son exactamente los pecados del mundo sin Cristo hoy en día, al igual que entonces, que se pueden ver invadir la vida en cualquier punto y recorriendo las calles de cualquier gran ciudad. Esa es la radiografía del ser humano hace más de 2000 años y en la actualidad. Esa es la condición del ser humano sin Dios en ese entonces, pero sigue siendo la condición del ser humano en la actualidad. Ese es el hombre sin Dios. Y así eran los creyentes. Así éramos nosotros. Después que Pablo ha mostrado esta radiografía de la condición de aquellos que no conocen a Dios, muestra el contraste en la vida de los creyentes y que es precisamente nuestro segundo punto, la vida del nuevo hombre. Ya vimos la vida del viejo hombre, ahora veamos la vida del nuevo hombre. Dice la palabra del Señor en los versículos 20 en adelante: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera,
Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo quiere señalar el profundo contraste en los dos estilos de vida. Es por eso que inicia con un pero. Esos peros hay que prestarles siempre mucha atención, porque marcarán el contraste. Los creyentes no han aprendido así de Cristo. Pero, dice Pablo, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Los creyentes no han aprendido así a Cristo. Pablo quiere mostrarles que esta no fue la enseñanza que ellos recibieron acerca de Cristo. Cuando ellos recibieron el Evangelio y recibieron las enseñanzas del apóstol, las enseñanzas que recibieron les sirvieron para darse cuenta de su vida pasada y cómo era, y ahora tenían que vivir de otra forma. Ellos no conocieron a Cristo para vivir así. Por eso la razón en esa expuesta en el versículo 21 dice: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y es presentado ese argumento a modo de condición: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él. Y de estos dos versículos hay varias cosas que podemos evidenciar. Lo primero es el contenido de la enseñanza. El contenido de la enseñanza es Cristo mismo. Mire lo que dice el versículo 20: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Es por eso que la labor fundamental de los pastores maestros se hace evidente aquí. Aquellos que enseñan tienen que enseñar a Cristo. Esa es la materia. Esa es la labor principal. La enseñanza principal para un creyente debe ser Cristo mismo. No puede ser otra razón. Él es la materia que siempre debemos tener los cristianos. Siempre tenemos que estar estudiando a nuestro Salvador y verlo a Él. Cristo mismo. Él es la materia que nosotros siempre debemos tener. Lo segundo, mis amados hermanos, es que Cristo mismo es el Maestro. Mire lo que dice el versículo 21. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él. Lo que los cristianos tienen que entender es que Jesús es el Maestro, lo oísteis, y esto es a través de las enseñanzas que les han dado precisamente los pastores y maestros. Por eso es tan importante que Pablo presentara aquellos dones hombres que tienen esa función de enseñar al cuerpo de Cristo, edificados sobre el fundamento que ha sido establecido por los apóstoles y profetas, y los pastores y maestros, los evangelistas que han enseñado el mensaje del evangelio, enseñan precisamente a Cristo. Él es la materia, pero Él también es el Maestro, y a través de esas enseñanzas que ellos han recibido es como si Cristo mismo les estuviera enseñando. Lo tercero es que han sido enseñados en Él. Y eso tiene que ver con referencia a la verdad, al lugar en donde se da esa enseñanza. Así que es conforme a la verdad que hay en Jesús. Es indudable, mis amados hermanos, el sentido pedagógico de esta porción. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los creyentes: ustedes están siempre aprendiendo de Cristo. No aprendieron a vivir, o no aprendieron de Cristo para seguir viviendo de esa manera. Su enseñanza fue otra. Tienen que mantenerse en ella. Así que los creyentes son vistos como estudiantes que tienen primero el mejor de los maestros, la mejor de las materias y el mejor de los lugares para aprender. Así tenemos que ver nosotros cómo somos como creyentes. No solo se debe enseñar sobre la encarnación y el sacrificio, la muerte y la resurrección. Se debe enseñar que Jesús es el Señor y que Él es quien gobierna. Se debe enseñar la verdad de Cristo, y los pastores y maestros tenemos la responsabilidad de enseñar a Cristo. No como lo veíamos la semana pasada, enseñanzas terapéuticas, ni enseñanzas de descubre el campeón que hay en ti. Ninguna de ese tipo de enseñanzas te va a servir. Tú lo que necesitas es aprender de Cristo, aprender en Cristo, aprender a Cristo. Eso es lo que tú necesitas como creyente. Tú no necesitas nada más. Esa es la enseñanza que tú necesitas para que tu vida sea diferente. Cualquier otra cosa
te va a causar un profundo daño. Es por eso que el discipulado es tan importante en nuestras vidas. Eso es lo que el discipulado debe lograr en nosotros. Nosotros somos discípulos, somos aprendices y el discipulado tiene que ver con aprender y eso tiene que ver con acrecentar el conocimiento por aplicación. El discípulo debe aprender a Cristo, debe aprender a percibir su voz por medio de la Escritura hasta que conozca, sienta y viva la vida que el Señor le ha dado dentro de sí. Eso es lo que debe pasar en el discipulado y lo que debe vivir el discípulo. Los creyentes han sido enseñados en la verdad, enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Y eso debe continuar. Esta materia, Cristo, nunca debemos dejarla. Es una constante en nuestras vidas. El lugar, la verdad de Cristo, nunca debemos abandonarlo. Y al Maestro, nunca debemos dejar de escucharlo. Ahora, ¿qué debía producir esto que se les había enseñado? Un cambio radical en sus vidas. Mire lo que dice el versículo 22 al 24. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo hace un llamado al creyente y el llamado es en cuanto a su comportamiento que inicia en la forma de pensar y de sentir. Pablo apunta a que ellos sean conscientes de esa nueva vida que tienen y que deben ser en Él, en Cristo, de acuerdo a su voluntad. Nuestros deseos están determinados y estimulados por las decisiones que constantemente estamos tomando y que permitimos que entren en nuestro corazón. Y por eso el contraste tan grande entre lo que pasaba con los no creyentes. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Viven en ignorancia de Dios, su corazón se ha endurecido, pero el creyente tiene la verdad de Dios, no está ignorante, sino que ha visto la luz y la verdad de Cristo y por eso sus sentimientos han cambiado. De allí que sea tan importante que nosotros llenemos nuestra mente con cosas que estimulan nuestros sentidos hacia Dios. Si lo hacemos al contrario, si llenamos nuestra mente y nuestro corazón con o nuestros sentidos con cosas que nos estimulen, pero lejos de Dios, cultivaremos un apetito creciente por los placeres terrenales, que es precisamente lo que hacen aquellos que no tienen al Señor, aquellos que no son creyentes. Pero si nosotros llenamos nuestra mente con las Escrituras, si las memorizamos, si nos consagramos a la oración, si nos deleitamos en adorar a nuestro Señor, vamos a experimentar un apetito creciente por una relación más íntima con Dios y viviremos la vida que Él nos da de acuerdo con su voluntad. Será más fácil comprender lo que Él quiere para nuestras vidas. Nuestras búsquedas no van a ser infructuosas porque no vamos a andar en la vanidad de nuestra mente. Que no nos pase lo que le pasó a Salomón. Él pensó que la búsqueda de la riqueza lo satisfacería, pero en realidad nunca logró eso. Él pensó que darse al deleite sexual desenfrenadamente como lo vivió, lograría darle significado y sentido a su vida. Y tuvo que decir, esto también es vanidad. Y así con tantas cosas. Pero el creyente entiende que si busca deleitarse en el Señor y tener un apetito creciente por el Señor, su vida va a tener un verdadero significado y sentido. Si Él es nuestro Señor, de quien nosotros hemos aprendido, debemos aprender a conducirnos de acuerdo a sus estándares. Ese es el cambio de vida, la vida radical que nosotros vivimos. Debemos conducirnos de acuerdo a sus estándares. Por eso es que el versículo 22 explica cómo se debe ver esto y es a través de despojarse del viejo hombre. Y esto implica una renuncia, un deshacerse. Como dice la Nueva Versión Internacional, se les enseñó a quitarse, que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos.
Pablo quiere mostrarles que ellos ahora son diferentes y que tienen además la fuerza para cambiar lo que antes eran. Y todo porque ha pasado un cambio, una transformación en su interior. Los no creyentes tratan de cambiar por sus propias fuerzas. En ocasiones, las personas sin Dios se dan cuenta de lo malo que están haciendo, pero no lo pueden hacer. El problema precisamente ha sido que ellos han tratado de cambiar por sus propias fuerzas, pero no lo logran. Abandonar sus viejos hábitos. Y esto es infructuoso. ¿Por qué los creyentes sí pueden cambiar? Porque el cambio en el creyente ocurre de lo interior a lo exterior. Las personas sin Dios tratan de cambiar sus hábitos y sus conductas, o sea, desde lo interior tratar de cambiar lo interior. Pero en el creyente no ocurre así, porque el creyente ha cambiado su manera de pensar, o más bien su manera de pensar ha cambiado. Mira lo que dice el versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo afirma aquí que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, o como dice la traducción del lenguaje actual, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Ustedes deben cambiar su manera de pensar. Esto hace que su mente cambiada, con un corazón renovado, ahora pueda hacer que en el creyente disfrute la ley de Dios y además quiere obedecerla. Ese cambio interior hace que ahora nos deleitemos en el Señor, hace que lo anhelemos, que querramos vivir para Él, no en ignorancia, disfrutando la vida que Él nos quiere ofrecer. Y como ya lo consideramos antes, aquí el término mente tiene que ver con la capacidad de entender, de razonar y por lo tanto de tomar decisiones morales y elecciones sobre el estilo de vida. Nosotros ahora tomamos elecciones y decisiones morales que van de acuerdo a la voluntad de Dios, elecciones en cuanto al estilo de vida que queremos llevar. Porque nuestra manera de pensar ha cambiado. Es por eso que con una mente renovada por Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, podemos elegir de manera diferente. Algo pasa en nuestra vida. Es como dice un autor, la recuperación de la función correcta de la mente que estaba en estado de descalificación debido al impacto del pecado. Aquí se recupera eso, pero no es obra nuestra, es el Señor quien lo ha hecho. Y para poder ilustrarlo, lo que les dice es como si se estuvieran quitando un viejo vestido, un vestido roto, sucio. Y eso tiene que ver con esos hábitos y costumbres que antes tenían y que ahora ya no tienen, que han abandonado, que han dejado. Todo porque sus pensamientos también son diferentes, sus motivaciones han sido renovadas. Mientras en los gentiles hay ignorancia, en los creyentes está la verdad de Cristo. Por eso Pablo completa la metáfora aquí indicando que deben ponerse un nuevo vestido. Tienen que vestirse del nuevo hombre. Este es diferente porque es en semejanza a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios. Es en semejanza de Dios que estos hombres se han vestido. Es claro que a lo que apunta Pablo es a esa nueva identidad, la nueva vida que ahora tienen, no creada por ellos, porque es según la semejanza de Dios. Es la semejanza de Dios. Es junto a esas características de Dios. Por eso habla acerca de verdadera justicia y verdadera santidad. Lo que Dios hace en nuestras vidas es completamente nuevo. Eso es maravilloso. Dios nos transforma, Él nos hace nuevas criaturas. No renueva en nosotros cosas. No cambia partes. Él nos hace nuevos. No es solamente un cambio de algunas cosas. Dios lo hace nuevo en nuestras vidas. Y Pablo presenta esta misma idea en Colosenses capítulo 3, el versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, el versículo 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es por ello que los creyentes ahora pueden vivir en las virtudes que Él da, que es en la justicia y en la santidad.
Aquí al referirse de justicia y santidad, lo que Pablo tiene en mente es la actitud adecuada hacia Dios. La actitud correcta hacia Dios que proviene de esa verdad de la que nosotros hemos sido enseñados en Cristo. Y es por eso que debemos entender que la fuente para poder vivir de esta manera es Cristo mismo, pues solo Él es la verdad. Así que si queremos vivir nuestra nueva vida en Cristo, tenemos que vivirla precisamente en Él, entendiendo lo que Pablo quiere mostrarnos aquí. El contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Entre la vida que llevaba el viejo hombre y la vida que lleva ahora el nuevo hombre. ¿Cómo podemos aplicar entonces este pasaje a nuestras vidas? Parte de las cosas que ya hemos mencionado en esta mañana, es importante que entendamos, mis amados hermanos, que nosotros como creyentes aún somos llamados a vivir una nueva vida. Nuestra forma de pensar contrasta con la forma de pensar de los incrédulos. Nuestra forma de vivir contrasta con su forma de vivir. Esto no nos hace mejores y eso es importante que nosotros lo entendamos. Esto no nos debe llevar a nosotros a la arrogancia, al ¿cómo es? Enorgullecimiento a nivel moral. No somos mejores. A la verdad, como alguien decía alguna vez, cuando te pregunten cómo estás, la respuesta correcta debería ser mejor de lo que merezco. Nosotros andábamos de la misma forma. Es por gracia que hemos sido salvados. Eso no nos hace mejores, simplemente nos permite darnos cuenta de la condición tan lamentable en la que nos encontrábamos. Y eso nos lleva a expresar gratitud a nuestro Salvador por quitar las tinieblas que oscurecían nuestra mente, por romper el duro suelo en nuestro corazón que nos hacía insensibles a su voz y que nos inclinaba a ir a buscar lo malo, sus mandatos. Ahora somos sensibles a sus mandatos, a su voluntad, por darnos además una nueva vida, por darnos la posibilidad de disfrutar esa vida, por hacernos conscientes de nuestra realidad, permitiéndonos trabajar para seguir en la renovación espiritual a la que el Señor nos llama. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Pablo lo afirma en Colosenses capítulo 3, el versículo 8 al versículo 10. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. De hecho, lo voy a leer desde el versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales, y oigan esto, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y eso es importante. En la medida en que nuestro conocimiento del Señor va creciendo, en la medida que nosotros crecemos en la materia que es Cristo, escuchando al Maestro que es Cristo, en el lugar correcto que es la verdad de Cristo, vamos a ser cada vez más semejantes, vamos a ser más conformes a la imagen de aquel que nos creó. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Despójate del viejo hombre que está viciado, que está dañado, y vístete del nuevo hombre. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dejar todas estas cosas que menciona este pasaje. Colosenses capítulo 3, el versículo 8 al versículo 10. Nuestra nueva identidad en Cristo necesita un cambio en nuestro pensamiento y en nuestra forma de actuar. Yo siempre lo he dicho así: necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y eso es en la medida en que vamos estudiando más y más la palabra del Señor. Por eso somos transformados por su palabra. En la medida en que haya un mayor conocimiento de la Escritura, nuestra transformación va a ser más evidente. Seremos más semejantes a Cristo, más a la imagen de aquel que nos creó.
Esto exige de nosotros que nosotros cambiemos. La convicción de Pablo es que si cambiamos lo que pensamos de nosotros mismos, o sea, entender quién soy respecto a cómo entendemos a Cristo y su obra, seremos capaces de hacer desaparecer los vestigios de aquel viejo hombre y revestirnos de las virtudes de aquel que es hecho en Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso necesitamos seguir aprendiendo. Dios no quiere un pueblo ignorante, sino uno que crece en la verdad. Es un error pensar que nosotros no necesitamos seguir creciendo en conocimiento. Necesitamos seguir aprendiendo, aprendiendo de la palabra del Señor. Necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento. De hecho, John Stott dice lo siguiente: las Escrituras presentan un testimonio irrebatible del poder que tiene la ignorancia y el error para corromper, y del poder que tiene la verdad para liberar, ennoblecer y purificar. Y eso lo podemos evidenciar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se perdió el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Pero el mismo Jesús lo manifiesta así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad debemos conocer? ¿En cuál verdad nosotros tenemos que profundizar? En la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa verdad tiene que irradiarse a todas las áreas de nuestra vida. La verdad de Cristo en tu trabajo, la verdad de Cristo en tu estudio, la verdad de Cristo en tus relaciones. Allí se debe evidenciar esa verdad. Por eso es que necesitamos la palabra. La palabra es fundamental si queremos deshacernos del viejo hombre que está viciado. Alejarnos del pecado, necesitamos de la palabra. Como dijera también alguna vez un predicador, porque la palabra te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la palabra. Así que, ¿cómo estás andando tu vida como creyente? ¿Cerca de la palabra de Dios o alejado de ella? Porque el riesgo es muy grande. Seguimos necesitando el evangelio, mis amados hermanos. Necesitamos el evangelio. Cuando se nos predicó el evangelio y comprendimos el estado pecaminoso en el que nos hallábamos, el estado tan lamentable en que nos hallábamos, ese estado de rebeldía contra Dios, de su ira contra nosotros, y vimos la necesidad de volvernos hacia Dios para encontrar misericordia, todo eso estuvo centrado en Cristo. Es por la gracia del Señor, porque Él nos alcanzó. Por gracia somos salvos. Por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Pero aún necesitamos el evangelio para seguir creciendo. Necesitamos de todas las enseñanzas y de predicaciones de los siervos de Dios que sigan edificando a los santos. Pero todas estas enseñanzas deben estar centradas en Cristo y la salvación que Él ofrece. El evangelio, mis amados hermanos, creyente que me escuchas, el evangelio que te salvó es el mismo que te hace ser creado a la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el que te permite ser renovado a la imagen de aquel que te creó. Necesitas el evangelio. Sigues necesitando el evangelio. Por eso necesitamos de esos hombres, de esos hombres santos, fieles a la palabra del Señor. A través de esas enseñanzas de hombres temerosos de Dios, sustentados en la Escritura. Porque es así como si Jesús te estuviera enseñando personalmente. Porque Él es la fuente de la verdad espiritual. Conforme a la verdad que está solo en Jesús. Como dice el pastor Julio Benítez, solo hay una verdad espiritual, y esta está escondida en Cristo. Pues Él es la verdad encarnada, predicada en Jesús por sus mensajeros. Y esta siempre va a conducir a una vida creciente en santificación, porque sus enseñanzas resultan en liberación del pecado. Así que seguimos necesitando el evangelio, necesitamos la palabra, porque mis amados hermanos, nuestra tendencia natural siempre va a ser volver a los viejos hábitos, a lo que antes éramos. A mí me pasa algo. En ocasiones, cuando tengo algún vestido, alguna camisa que me gusta mucho,
pero que está tan fea que ya no se ve tan bien. Me cuesta desprenderme de ella, es mi prenda favorita. Así que no quisiera dejar de ponérmela. La vuelvo a echar a la lavadora o se echa a lavar y yo quiero guardarla otra vez para ponérmela luego porque es mi prenda favorita. Hasta que Mari la detalla. Y cuando ella la ve y se da cuenta que está fea, sucia, roída, o no sucia sino manchada tal vez, bueno, no, qué sé yo. Ella me la hace botar porque está fea, no quiere que me vean con esa prenda. Ya no se me ve bien. Así es en muchos sentidos la vida espiritual del creyente. En ocasiones tenemos un viejo hábito del que no nos queremos desprender, pero que es contrario a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Así que necesitamos ayuda para poder dejarlo. Necesitamos de otros que nos ayuden a darnos cuenta de aquellas cosas que tal vez no nos hemos querido desprender, de esos hábitos. Eso ocurre precisamente como lo veíamos antes en el discipulado, el reunirnos para poder estudiar la palabra del Señor y darnos cuenta de aquellas cosas con las cuales aún estamos batallando y pedir ayuda para que nos ayuden a dejarlo. Si hay algún hábito en tu vida, algún pecado con el cual estás luchando, algo que sea del viejo hombre que te ha costado desprenderte, mi amado hermano, tu vida es más valiosa que ese pecado. Busca ayuda en tu iglesia, entre tus hermanos, entre hermanos fieles que te amen y que puedan ayudarte a abandonar ese pecado. La iglesia ayuda a la iglesia y gracias a Dios por la iglesia porque nos ayuda para poder enfrentar todo esto. Pero también hay una aplicación pensando en aquellas personas que están sin Cristo. Cuando leíamos ese panorama esa radiografía del ser humano sin Cristo, los no creyentes no es que sean asesinos en serie. No, Pablo no está apuntando a esa verdad. Lo que Pablo quiere mostrar es que sin Cristo la gente es gobernada por sus pasiones, pensando de manera egoísta, sin considerar a los demás y sin pensar en Dios. Por eso es que Pablo en Romanos dice, cambiaron la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Lo ignoraron, siendo evidente en todo lo que se había creado. A la verdad, el ser sin Dios, el ser humano sin Dios, es un ser malo que a veces hace cosas buenas. Aún son capaces de sentir afecto por sus seres amados o preocuparse, como muchas veces lo vemos, por los animales, aunque en ocasiones es mucho más fácil preocuparse por los animales que por los seres humanos para muchas personas. Y eso aún muestra la evidencia de la naturaleza pecaminosa, inclinada hacia lo malo que tenemos. No porque no tengamos que preocuparnos por los animales, sino porque esa preocupación en muchas ocasiones la hemos llevado por encima de las personas. Allí se evidencia esa condición caída. Su condición caída se evidencia en cómo están afectadas todas las áreas del ser de esta persona, de aquel que está sin Cristo. Así que si estás sin Cristo, esa es tu condición. No lo puedes ver. Tal vez no te has dado cuenta de eso. Y no lo puedes ver porque tu mente está en oscuridad espiritual. Tu corazón está tan duro como una roca, tanto que eres insensible y no te das cuenta muchas veces de que tus prácticas en realidad son pecaminosas. No las ves como malas. Esa es la triste condición del ser humano sin Dios. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Muchos dirán tal vez, pero ¿qué de malo tiene tomarnos unos tragos para divertirnos? ¿O qué de malo tiene ver pornografía para entretenerme y darme un poco de satisfacción? ¿O qué de malo tiene tomar algo que no es mío si las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita? Mi amigo, tu problema es que cambiaste la gloria de Dios por las cosas que Él ha creado y las usas de manera equivocada. Necesita ser cambiado. No cambiar solamente pequeños hábitos, no cambiar rutinas en tu vida. Tu problema se llama pecado y el pecado te aleja de Dios.
y de la vida que Él quiere darte y puede darte. Tristemente, si no eres consciente de esa realidad, si haces oídos sordos a estas palabras que te estoy diciendo en esta mañana, al final tu vida tendrá la mayor de las pérdidas, porque vivirás una eternidad lejos de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9 al versículo 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tal vez no eres consciente de eso, pero si escuchas hoy la voz de Dios, aún tienes esperanza. Porque si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Y la vida te muestra que habrá un cambio. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en esta mañana en arrepentimiento y fe. Y encuentra la vida que Él quiere darte. Deja al viejo hombre. Despójate de ese hombre que está viciado. Vístete del nuevo y sé hecho a la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oh Señor y Dios Todopoderoso y Eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Es nuestro ruego y nuestra oración, Señor. Que tu palabra sea impactando nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de la palabra. Señor, tu palabra ha sido expuesta, el evangelio ha sido predicado. Que el pecador se ha movido al arrepentimiento, que la iglesia se ha movido al compromiso y a la santificación, y que tu nombre y tu gloria sean proclamadas por medio de la iglesia para la alabanza de tu gloria. Es nuestro ruego y nuestra oración en esta mañana. En el precioso nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén.